Perfecto. Ahora, veamos otra cosa. Ahora, en contraposición, y ahí está Josué, que es un individuo. Y porque vamos a verlo o sea, ¿por qué es importante distinguir entre sujeto e individuo? Ok, vamos a ver. El sujeto, habíamos dicho, esta máscara es la misma para todo el mundo. El sujeto como noción formal, es la misma para todo el mundo. Para todo lo que reconocemos como sujeto. Es una noción abstracta mediante la cual explicamos lo que nos homologa. Individuo es también una noción abstracta. ¿Por qué? Porque conceptualmente es igual, es un universal, lo diríamos en lógica, es un universal en el sentido de que es un concepto que se aplica a un conjunto de cosas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que va a explicar? Ya la noción de individualidad no la utilizamos para explicar aquello que nos homologa, sino más bien aquello que es privativo de cada uno o de cada una. Aquello que tiene que ver conmigo, ¿verdad? Independientemente de que yo tenga características que sean similares a las de otros, a las de otras, ¿verdad? Independientemente de que esas características que se verifican en mí, a partir de condicionamientos históricos, materiales y simbólicos, sean similares a otros condicionamientos históricos, materiales y simbólicos de otro momento o cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, la primera diferencia es, para seguir respondiéndole a José, sujeto dice similitudes entre diferentes, individuo dice divergencias. ¿Ya? Como individuos nos distinguimos entre nosotros precisamente porque aunque nos parezcamos, ¿verdad? Siempre habrán ciertos elementos, ciertos rasgos, ciertas características que hacen que las coincidencias entre nosotros no sean absolutas, no sean totales. ¿Ya? Eh, Vean esta pregunta a propósito de la excepcionalidad. Eh, Voy a hacer el primer ejemplo para pasar de sujeto a individuo. El ejemplo podría ser se podría hacer esta explicación. Cuando, cuando uno es atendido digamos, en un sistema de salud, digamos, desde el punto de vista operativo del sistema de salud como institución, pues a uno en principio lo tratan con ciertos parámetros subjetivos. ¿En qué sentido? En el sentido de que, vamos, Sanchitos en este momento se va a poner en la explicación optimista. Eso es raro, digamos, pero vamos a ser optimistas en la explicación, porque vamos a partir del hecho de que efectivamente el sistema de salud lo trata a uno con los mismos derechos a todos y a todas. Que no hay en principio en la operatividad misma del sistema de salud como institución, no hay ningún criterio que haga que ninguno de nosotros valga más que otro. ¿Ya? Por ejemplo, eso se ha discutido mucho o está en discusión ahorita a propósito de cuando empiezan a preguntar sobre cuáles serían los criterios mediante los cuales habría que diferenciar en el servicio de salud que presta una institución como la Caja, por ejemplo, en tiempos de COVID. Y la respuesta es la siguiente. Si tiene que ver con situaciones que no son de emergencia, pues entonces recurrimos a las reglas generales con las cuales hemos venido trabajando de antemano. O sea, vamos a ver, todo el mundo tiene derecho a ser atendido, todo el mundo tiene derecho a que le den una cita, todo el mundo tiene derecho a que esa cita se le respete y todo ese tipo de cosas. Ven, en ese sentido, todo el mundo tiene acceso, todo el mundo tiene derecho, es un contenido que tiende más a lo subjetivo. ¿Por qué? Porque homologa a todos como lo mismo. ¿Ya? O sea, los piensa como sujetos de atención médica. Ahora,
si nos fijamos ahora más bien en una situación crucial, en una situación de emergencia, qué sé yo, ya alguien específico que tiene, por ejemplo, que está padeciendo la COVID-19, ¿verdad? Entonces ahí el criterio es, ahí tenemos que empezar a fijarnos qué tipo de comorbilidades tiene, cuál es su edad, cuál es no sé, cuáles son las condiciones también que hacen que el caso de esta persona sea singular. ¿Qué quiere decir esto? Que sea distinto al caso de cualquier otra persona. No sé si con esto me estoy dando a entender. Cuando les digo, una vez que vemos lo singular, el caso singular, en tanto que singular, no estamos lidiando con un sujeto o con un sujeto en tanto que sujeto, sino que ya estamos más bien individualizando a partir de las necesidades puntuales, específicas que tiene esta persona y que no necesariamente aparecen en las demás, o que aunque pueden aparecer en las demás, en este momento las tiene esta persona y no otra. Ahí hay una distinción entre sujeto e individuo a partir de el grado de universalidad que tienen los rasgos que explica cada una de las nociones. Brian en el chat nos escribe que sí, y esto ya empieza a parecer un programa de radio, pero bueno, Brian en el chat nos escribe de que si se podría decir que apunta a la singularidad de cada quien. En ese sentido, me imagino que la noción de individuo. Y sí, efectivamente, la noción de individuo apunta a lo singular de cada uno. En cambio, la noción de sujeto apunta más bien a esos elementos que poseemos y que presentamos distintos individuos y que se fija no en nuestra individualidad, sino más bien en esos rasgos que nos hacen de alguna manera iguales, por lo menos similares, entre nosotros. ¿Se entiende? Josué, no sé si con esto responde un poco o no, y no sé si hay algún comentario. Sí, claro, profe, ya con eso. Digamos, el sujeto es como para, digamos, categorizar, por así decirlo, a todos los seres que tienen razón, así de sencillo. Si la razón es el criterio, es que no es el único. O Ah, sea, ok, la, ok. la subjetividad no solo apela a la razón, puede apelar a otras. Por ejemplo, por ejemplo, y aquí podría decirlo, podría traer a colación un punto que es de los problemáticos de la noción de sujeto. Es evidente que a partir de cierto momento fue explícita la necesidad de algunas personas de negarle la condición de subjetividad a seres que tenían razón. Ujú. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la historia de la esclavitud. Es evidente que las personas que eran tratadas como objeto en esa institución que es la esclavitud, es evidente que son personas que tienen razón y que tienen entendimiento. Pero a partir de un montón de artilugios pseudo-argumentales, pseudo-racionales, por algunas razones se decía, no, estas personas no tienen razón. O sea, no tienen esa razón. ¿Por qué? Porque si no, entonces empieza a ser un poco extraño. En mi barrio diríamos, es un poco gacho. Eso de que, digamos que estas personas sí pueden ser sometidas a esclavitud, a pesar de que tienen ciertas similitudes conmigo. Entonces, la razón es un criterio, pero no es el único, José. Entiendo, entiendo. Bien, Gracias. Profe, perfecto. Sí, adelante. sí, considerando, digamos, como esto último, podría decirse entonces que el sentido en el que vamos a emplear para efectos del curso el concepto de sujeto sería relacionado con la agencialidad moral del sujeto y el ser sujeto de consideración moral. Sí, sí, básicamente sí, en el sentido de que, como les decía, apelar solamente a la razón no necesariamente es suficiente, ¿verdad? Pero sí, la agencia es algo que, el problema de la agencia va a ser va a ser un problema importante para para revisar nuestros textos y para discutir, ¿verdad? Sí, sería un criterio. Profe, Adelante. y la razón no sería como, digamos, el concepto de razón no es un poco ambiguo, digamos, como
sea, podría, por ejemplo, aplicar razón a sujetos no humanos. Depende de dónde nos ubiquemos y no completamente, Routing. Vamos a ver, si usted está en siglo XVII, por ejemplo, si usted le pregunta a Descartes, el no así hasta que retumba, ¿verdad? Descartes le va a decir no. Razón tenemos solo los seres humanos. Si usted avanza un poco, digamos, 2 siglos, ¿no? Es un detallillo, digamos, ¿eh? Si usted le pregunta a Schopenhauer, Schopenhauer le va a decir los animales no humanos, o sea, lo que él llamaría animales sin más, ¿verdad? Los animales tienen acceso al entendimiento, pero no a la razón, en el sentido de que Schopenhauer reconocía el acceso a ciertas categorías por parte de los animales no humanos, pero no les reconocía la capacidad de conceptualización abstracta. Y tampoco les reconocía la capacidad de reflexionar, de reflexionar, iba a decir, reflexivamente. Sí, es que me sonaba como una redundancia, pero no lo es. De reflexionar reflexivamente, o sea, de ponerse a sí mismos como objeto de la reflexión. Entonces, creo que todavía hoy el concepto de razón sigue siendo privativo de los seres humanos. Imagino que habrá propuestas que ya trata de posicionar a la razón por fuera del humano, o sea, que también haya animales no humanos a los cuales de quienes lo quieran interpretar, pero yo propiamente hablando desconozco esas propuestas, Rowling. ¿Y por qué lo preguntas? Porque yo sé que este es un tema que a vos te apasiona. Y no, es que quería ver si esto dependía más que todo como desde la perspectiva o de la teoría que se seguía y también del contexto, será, no sé si de la época. Sí, claro. Ahora, Raudin, el asunto es que eso que acabas de decir, eso es cierto de absolutamente todo lo que tenga que ver con nosotros, ¿verdad? O sea, todo depende de las condiciones históricas, materiales y simbólicas que lo hacen posible. La discusión sobre los animales no humanos que empezó en siglo XX, o sea, que se generó en siglo XX, depende también de ciertos entornos conceptuales que no estaban ahí presentes o que estando presentes no eran de recibo, por ejemplo, para los primeros modernos o para la antigüedad clásica, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente, Raudín, eso que decís está muy bien apuntado. Y es cierto, creo, absolutamente de todo lo humano, porque todo depende de las condiciones que lo hacen posible. Efectivamente. Bien, la noción individuo, tenemos que decir otra cosa, la noción individuo va a reconocer lo no formalizable de las acciones. Por eso es que hablamos aquí de que también en la reflexión sobre lo individual es que podemos acercarnos al error o a la singularidad. Mientras que desde la noción de sujeto, lo que estamos pensando es más bien no ese error que es puntual, sino con la consistencia en las explicaciones. Decimos que la noción de sujeto es algo que nos permite hacer una explicación universalizable, y con esto recuerdo un poco a Aristóteles. Cuando para Aristóteles, por ejemplo, la posibilidad de explicar cosas en términos generales o en ocurrencias generales es, entre otras cosas, lo que hace posible la existencia de la ciencia. El conocimiento solo se puede decir de lo universal para Aristóteles. Bueno, el sujeto se dice de lo que se reconoce o se tiende a reconocer como universal. El individuo tiene que ver con aquello que se reconoce en lo singular. Por eso, vamos a ver, en ética, ¿cuáles son discusiones sobre una u otra? Bueno, cuando pensamos en reglas generales de conducta, por ejemplo, ahora sí, recurramos a Maliandi, ética normativa. Las normas éticas generalmente operan en un ámbito subjetivo. ¿En el sentido de qué? De que son reglas generales para sujetos que no están pensados desde ninguna particularización posible o ninguna particularización dada, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que las normas éticas y eventualmente también las jurídicas
tienen un problema cuando hay casos límite que nos hacen pensar también en cómo ese caso límite se puede también pensar excepcionalmente o como un caso de excepción. Por ejemplo, ya cuando nosotros pensamos en problemas éticos cruciales, como por ejemplo la eutanasia, ahí estamos ante un problema de que la norma va a tratar a esta persona que está enfrentándose a la posibilidad de la eutanasia, por decirlo de alguna manera. La norma lo opera sobre este agente moral como un individuo, como un sujeto. Pero su problema específico es irrenunciablemente individual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que, o sea, cuando proponemos la posibilidad de la eutanasia, lo que decimos es que ante una determinada situación, es posible que se termine con la vida de una persona o que una persona pida la asistencia para que su vida cese o las discusiones en paralelo que hay entre eutanasia y suicidio asistido. Pero ¿qué es lo que pasa? A partir de discutir el problema de la eutanasia, no se sigue una regla general. ¿Por qué? Porque no todos los agentes morales se relacionan con la tematización del final de su propia vida o del final de la vida de las personas que están en una situación, digamos, extrema. No todo el agente moral reacciona de la misma manera a esa preocupación. Entonces vean que en esos casos coinciden o conviven de alguna manera los problemas que tienen que ver con lo universal, con lo subjetivo o con lo privativo e individual. ¿Se entiende esta última distinción? Bien, silencio positivo. En lo individual, la libertad que anteriormente en la noción de sujeto se tendía a pensar como uno de los fundamentos a partir de los cuales se piensa la subjetividad, en el individuo la libertad siempre tiene que ver también con con el preocuparse muy singularmente de cuáles son las condiciones que de alguna manera están ahí para poder construirla, ¿ya? Por eso no es lo mismo la reflexión sobre la libertad que uno encuentra en Kant a la que uno encuentra en Sartre, por ejemplo. Kant, con aquel optimismo moderno, digamos, pensando para todos los seres humanos, y Sartre, no sé, pensando los problemas que surgen a partir del desencantamiento del mundo que hay a partir del siglo XX. Son dos contextos distintos que hacen preguntar y responder de manera distinta, ¿verdad? Entonces, habría que ver cómo es que opera, cómo es que se aplica este problema de la libertad en uno u otro contexto por las razones que sean que podamos argumentar. Bien, ahora, el punto es en la vida cotidiana nosotros realmente no es que seamos sujetos o que seamos individuos solamente. Andamos por ahí con la subjetividad y nuestra individualidad son de alguna manera herramientas mediante las cuales nosotros nos volvemos agentes operacionales en el mundo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué significa, digamos, que en la cotidianidad yo sea un sujeto o que yo sea un individuo? Bueno, les puedo traer a colación un ejemplo. El problema, no sé, el problema que es político, que es da para mucho tipo de discusión. El problema de la propiedad privada, solo para poner un problema que en algunas discusiones es álgido, ¿verdad? El problema de la propiedad privada me permite situarme ante un muy buen ejemplo de ese doble papel de sujeto e individuo que tenemos. ¿Por qué? Vean, por ejemplo, en nuestro contexto político, jurídico, social, ético, como lo quieran, ¿ya? El acceso a la propiedad privada está garantizado como un derecho que tenemos todos, ¿ya? Se llaman derechos individuales, curiosamente, pero en este momento, en tanto los tenemos todos, operan subjetivamente. ¿Por qué? Porque todos los sujetos, todo sujeto de ley, todos quienes somos sujetos ante la ley, tenemos
la capacidad de tener acceso de la misma manera a la propiedad privada, por ejemplo. Uno puede cuestionar de si nuestra noción de propiedad privada es adecuada, si debería cambiarse o lo que sea, pero el punto es, tal como está el entramado de relaciones en el cual nosotros vivimos, ¿verdad? Tenemos acceso a esa capacidad de tener propiedad privada, en tanto que todos tenemos acceso a él de la misma manera, estamos ahí siendo operacionalizados en el entorno general como sujetos. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que adquirimos una propiedad determinada, esa propiedad tiene, ahora sí, adquiere carices individuales y el hecho de que sea la propiedad de alguien y no de todo mundo, también representa un hecho individualizante de cómo es que tanto uno como los demás piensan ese bien que le pertenece a uno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo voy por la calle y sería muy extraño que alguien se me acerque y me diga, bueno, hey, Sanchitos, esa camisa no es suya, es mía. Nadie va a querer hacer eso con mis camisas, en todo caso, son todas feas, pero el punto es, bueno, cuando yo vivía en Acerrí, cuando yo me criaba, esa era la manera en que a uno lo abordaban cuando lo querían asaltar. De pronto uno le decían, qué bonitos esos zapatos, son suyos. Y uno decía, sí, e inmediatamente le decían, bueno, ya no, ya, entonces pasan de ser de la propiedad individual de una persona a otra. Pero el punto es, la noción de individualidad, de propiedad, como acceso que es universal, en el mejor de los casos, ¿ya? Nos permite operar como sujetos. Y además, como el derecho individual que tenemos sobre esas cosas que poseemos, nos permite pensarnos como individuos. ¿Se entiende la distinción mejor? ¿Alguna pregunta o comentario? Ok. Ahora, otra pregunta, estas son puras preguntas y esto los puse aquí como preguntas porque lo que estoy haciendo ahorita es simplemente planteando, metodológicamente hablando, los criterios con los cuales el curso opera, o sea, con los cuales Sanchitos trata de hacer una hipótesis de curso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se articula esto de lo subjetivo o lo individual por medio de las costumbres, ¿verdad? ¿Cómo es que una costumbre, un uso se refiere más a lo subjetivo? ¿Cómo es, o qué quiere decir que un uso, que una costumbre se refiera más a lo individual? Bueno, eso vamos a tratar de irlo construyendo a lo largo del semestre, digamos, a lo largo del curso, ¿verdad? Esto se relaciona también entonces con esa noción que en antropología, en sociología, es muy importante. Por ahí debe estar Cristina, que voy a aportar un montón a propósito de eso desde la antropología. La institución la vamos a entender en el curso o la vamos a tratar de rastrear como una forma de hacer también. O sea, va a ser una manera de resolver acciones, o sea, de generar agencias, de hacer que agencias distintas, o sea, de agentes, en este sentido, sociales, morales, políticos, etcétera, también se interactúen entre sí. Esa sería una noción general que según la cual podemos entender aquí esa institucionalización que tenemos de las acciones una vez que se van asentando formas de hacer en un entorno determinado. Ahí después lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Ahí lo vamos a ir viendo. Aquí me parece interesante ver un problema límite que tiene esta distinción y es hasta qué punto podemos desligarnos de esos usos o esas costumbres cuando dependen de reglas que son generales, o sea, que han sido pensadas a partir de el darnos un papel de sujetos a partir también de nuestras preocupaciones, intereses individuales. ¿Ya? Eso después también lo vamos a ver puntualmente, digamos, con el problema de la desobediencia civil o la resistencia cuando veamos el texto de todo. ¿Ya? Entonces, esto simplemente lo que quiero es presentar esa distinción. Esta distinción es importante. Bien, tengo que ya, llevamos 50 minutos de clase, entonces hagamos la pausa para que descansemos un poco de la pantalla.
tengo que, son las 2. Entonces, nos volvemos a ver a las 2:10, por favor. A menos de que alguien tenga alguna pregunta o algún comentario antes de ir a la pausa. Si no, bueno, entonces nos vemos en 10 minutos.